Julio me decía recién, traje algo, quiero exponer y compartir con los compañeros algo que es más político, que es cuál es la disputa que se está dando en América Latina y el Caribe. Yo soy trabajador del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, yo soy trabajador de una caja de jubilaciones, la caja de jubilaciones y obra social de los trabajadores del Estado de la provincia de Neuquén. El sindicalismo no nace nacional ni nace local. El sindicalismo es un movimiento de trabajadores que nace hace más de un siglo internacional. La canción emblemática, que habría que pasarla, acá habría que pasar, la canción emblemática de la clase obrera del mundo es la Internacional. ¿No? Bueno, la canción arriba, los pobres del mundo, bueno, búsquenla en YouTube. Esa es la canción que nos unifica a toda la clase obrera mundial. Muy agarrada por los compañeros del comunismo, del Partido Comunista, de lo que fue la órbita del socialismo, pero es anterior. O sea que no es una canción de esos partidos, la Internacional es antes, o sea, es una canción que representa a toda la clase trabajadora. En el caso de Argentina, se perdió prácticamente el uso de la Internacional. De hecho, nosotros no la usamos en los actos, no la escuchamos la Internacional, creo que no la sabemos, y no está mal saberla. Pero si uno cruza acá nomás al lado, a Uruguay, vos vas a cualquier acto obrero, una asamblea, un plenario, una movilización y se canta la Internacional. Lo primero que se canta. Ese sindicalismo internacional, sindicalismo con una concepción de emancipación de la clase obrera, es decir, la clase obrera, nosotros no nos organizamos como trabajadores para seguir las cosas como están, nosotros nos organizamos como trabajadores en la historia para transformar esta sociedad, es decir, son los explotados, somos los explotados del mundo los que decimos, bueno, vamos a organizarnos ¿para qué? Para dejar de ser explotados, para cambiar la sociedad, es decir, para construir una nueva sociedad, para liberar nuestra clase del yugo de la explotación. El yugo de la explotación es que uno que tiene el capital nos explota, nos hace trabajar, nos paga una parte, se queda con la parte del león, por decir, eso es la explotación dentro del sistema capitalista. Entonces los trabajadores nos imaginamos una sociedad distinta, una sociedad donde el hombre no explote al hombre, donde todos podamos vivir, donde respetemos las reglas naturales, respetemos a la madre tierra, a la naturaleza, es decir, una sociedad de hombres y mujeres libres. Para eso nos organizamos. Pero claro, nuestro sindicalismo nace fundamentalmente, tiene origen en los países centrales. Alemania, Italia, Bélgica, Inglaterra. Ahí tiene el origen. Son países centrales. Y centrales capaz de un nombre medio piola que estoy dando. Son países imperiales, por sobre todo. Esos países que tenían colonias. Esos países explotaban a otras regiones del mundo, dominaban a otras regiones del mundo. Entonces, la clase obrera de esos países comienza a constituir estos movimientos sindicales y concibe el sindicalismo. Y por las corrientes migratorias, en algunos casos accidentales, en otras fomentadas, como el caso argentino. En Argentina se fomentó la inmigración, los oligarcas de la Argentina no querían obreros, estaban convencidos que los que somos morochos, medio indiados, criollos, gauchos, paisanos, ellos no querían ese tipo de gente, querían rubio, entonces traían inmigraciones de los países donde hay rubio. Lo que no entendían es que no era un problema de ser rubio, entre los que traían ahí rubio eran dirigentes sindicales, activistas, anarquistas, claro, trajeron y acá por eso tuvo el brutal desarrollo que tiene el sindicalismo en la Argentina debido a eso. Entre todos esos inmigrantes que vinieron todas las corrientes que vinieron a constituir sindicatos y a constituir un movimiento obrero y un movimiento anarquista, pero tremendo. Los sindicatos después ya se fueron también acriollando, se fueron haciendo también, arraigándose en lo natural. No así en las primeras marchas, los primeros actos, el primer 1 de mayo que se hizo acá, el acto fue en 3 idiomas. Habló uno en alemán, habló uno en italiano y habló un polaco, porque era la única manera de más o menos cubrir el espectro, y uno en español, cubrir el espectro del público que había. Así la gente, bueno, eran todos, o gran parte, eran inmigrantes. Entonces eso se fue
acriollando, yo le hago un poquito esta historia, porque acá aparece una cosa que surge en nuestros países de América Latina, surge una transformación muy profunda en la concepción del movimiento sindical. Nosotros, con esa fusión, con esa mezcla, con ese aprendizaje en luchas tremendas, en la Argentina se han dado y en nuestros países luchas tremendas del movimiento sindical, la Semana Roja, bueno, la huelga de los peones rurales en la Patagonia, bueno, realmente gestas obreras de alto contenido. Y en eso nosotros fuimos amalgamando, construyendo un pensamiento absolutamente transformador. ¿Y cuál es ese pensamiento? La clase obrera de nuestros países aprendimos una cosa, que la liberación social de nuestra clase, que ese sueño, que esa utopía que nos mueve a los trabajadores del mundo de construir una nueva sociedad sin explotadores ni explotados, esa liberación social de nuestra clase está atada directamente a la liberación nacional de nuestra patria. Nosotros hace 200 años dejamos de ser colonia española, fundamentalmente, aunque también, bueno, portuguesa y también inglesa y también francesa, por las Antillas, por toda esa zona, pero mayoritariamente éramos colonias que dependíamos del rey de España hace 200 años, logramos esa primera liberación y desde ahí hasta hoy estamos en una lucha permanente entre los que quieren seguir siendo colonia o neocolonia y los movimientos patrióticos de liberación de nuestra patria. Ustedes pueden ver, cuanto mejor le fue al pueblo en la lucha emancipatoria, durante fundamentalmente el siglo pasado, mejor le fue a la clase obrera. ¿Por qué nosotros tenemos un sindicalismo más fuerte que en otros países? Porque a nosotros nos fue mejor en la lucha por la emancipación. Quizá estamos en el mismo punto que otros países, pero hubo momentos en la historia nuestra donde Macana, nosotros estuvimos muy cerca de llegar a ser un país soberano. ¿Cierto? No es fácil, en el contexto mundial siempre hay mecanismos de dependencia, pero una cosa es alguna interrelación dependiente con otros países y otra cosa es ser un dependiente total, donde el Fondo Monetario, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio, como la que va a venir ahora aquí en diciembre, son las que ponen las reglas de juego y deciden cómo tienen que manejarse nuestros países. Eso, así es la cara del coloniaje en este siglo. Ya no hay colonias como hace 200 años o como hace 100 años atrás. Ahora la cara del coloniaje es esto. Es nuestros presidentes, que venían a ser como virreyes, contentos de que viene el Fondo Monetario, que bien lo que nos dijo el Banco Mundial, qué bueno que venga la OMC y nos termine de destruir lo poco que nos queda de industria. Bueno, eso es un régimen colonial. Los gobiernos primero trataron, los gobiernos oligárquicos, burgueses, trataron de reprimir, de anular su existencia, de prohibir el movimiento sindical, de matar. Ha habido masacres tremendas en esta misma ciudad en la que estamos. Piensen nomás lo que fue la Semana Roja, pero que se la conoce también lamentablemente como la Semana Trágica. Bueno, en esta ciudad se mataron más de 3.000 personas, al principio del siglo más de 3.000 personas en esta ciudad, es un número monstruoso, verdaderamente estamos frente a una tragedia que puede calificarse como mundial. Bueno, el fusilamiento de más de 1.800 obreros en huelga, peones rurales en la Patagonia, 1.800, imagínense que se maten 1.800 personas, hoy sería una cosa increíble. Bueno, creo que habría escándalos, habría, no sé, caerían gobiernos si ocurriera eso, ¿no? O sea que la primera actitud patronal, oligárquica, es reprimir al sindicalismo, reprimirlo, combatirlo, declararlo ilegal. Y en la medida en que nosotros fuimos avanzando, seguimos avanzando, terminan, bueno, diciendo, bueno, hay que ir concediendo algunas cosas. Hace 100 años exactamente ocurren dos cosas tremendas que hacen que los
rico y poderoso del mundo abran los ojos, se conmuevan, se asusten y digan, bueno, esto no puede seguir así, tenemos que hacer algo, o los controlamos o los asimilamos, pero algo hay que hacer. Ocurren dos cosas: la Revolución Rusa, tremenda, tremenda, métanse, miren, busquen, hay información, hay mucha información en el tiempo porque justamente se está conmemorando el centenario. Es decir, Rusia en ese momento es el país más grande del mundo. No es que pasó algo en algún lugar, pasó algo muy importante en el país más grande del mundo. La revolución, los soviets, los soldados, los trabajadores, los campesinos, toman el gobierno, derrotan una monarquía, una cosa increíble. Pero también ocurre otra cosa increíble, que por supuesto, como somos latinoamericanos, no se le ha dado tanta trascendencia o no se le difunde. 1917 se escribe la primer constitución social del mundo, la primer constitución del mundo donde se habla de los derechos sociales. 1917 se escribe la Constitución de la República de México. La Revolución Mexicana es anterior. Zapata, Pancho Villa, todo ese proceso es anterior. Entonces se termina en lograr esta primer constitución social. Esto que dio lugar a lo que después se escribieron 50 años, 40, 60 años después en las constituciones de nuestros países. El artículo 14 bis son artículos similares a los primeros artículos sociales que aparecieron y que se escribieron en la Constitución mexicana. Dejamos de ser organizaciones clandestinas, comienza a haber leyes que se nos reconoce, es decir, la estrategia que empieza a tener, se crea la Organización Internacional del Trabajo, 1919, digo, para que ustedes vayan atando cómo se va dando el proceso. Surgimos unos 70 años atrás, se van dando las luchas en el mundo, la organización, pero también los gobiernos empiezan a decir, bueno, algo hay que hacer, las oligarquías empiezan a decir, bueno, algo hay que conceder para no hacer cosas que todos se vuelvan comunistas y lo que le pasó a los rusos termine pasando en Argentina, termine pasando en todos los países. Entonces comienzan a ver de que hay que conceder. La legalidad nos sirve porque nos da posibilidad de desarrollo. Si somos legales, bueno, se suman más compañeros, uno empieza a conquistar más cosas, empieza a ser interlocutor, comienza a poder discutir con la patronal, pero también nos comienzan a influir. El pensamiento de ellos también comienza a influirlo. La legalidad tiene esa desventaja. Tiene la ventaja de que te puede desarrollar, pero tiene la desventaja de que te empiezan a influir. Entonces comienzan también a desarrollarse sindicalismos más amarillos, sindicalismos que ya se olvidaron no solo de cantar la internacional, sino se olvidaron hasta de la utopía de cambiar la sociedad, sindicalismo que comienza a conformarse, y bueno, y esto es lo que hay, muchachos, con esto hay que arreglarse, ¿para qué vamos a andar haciendo más despelote? O sea, como que empiezan a aceptar el statu quo, esto comienza a existir. Entonces comienzan a formarse corrientes sindicales mundiales ya divididas. Ya no está más ese principio del nacimiento de la unión social de toda la clase obrera del mundo. Comienza a haber corrientes sindicales vinculadas a la realidad política real, concreta que tienen los países, las relaciones de poder, la geopolítica mundial. Entonces aparece, por ejemplo, la Federación Sindical Mundial. ¿Qué es la Federación Sindical Mundial? Es la unión de todos los sindicatos que pertenecían a la Unión Soviética o a la órbita socialista. Otra central mundial dependía de los países más imperiales, más importantes del mundo, que también constituyeron y alentaron la constitución de una central, que se llamó Siolos, que estaba... ¿Qué era eso? Eso era lo que se conoce como la Troika del Norte, que es el sindicalismo de los Estados Unidos, de Alemania y de Japón. Esos que hicieron, constituyeron una central sindical mundial y comenzaron a adherir centrales ¿de dónde? De los países periféricos, dependientes, el nombre que ustedes le quieran poner. Y después hay otra central mundial, que se llama la CMT, una más pequeña, para mi gusto de las
mejorcita, pero más pequeña, que es una central más vinculada al pensamiento socialdemócrata, más vinculada a la iglesia, al pensamiento del sindicalismo cristiano, del sindicalismo de la iglesia. Es un sindicalismo que plantea un proyecto de liberación, bueno, una central, que reconoce determinadas identidades regionales, se llama CMT. Nosotros tuvimos la suerte de un compañero nuestro, el compañero Carlos Custer. Él fue secretario general de la CMT. La CMT desarrolló un gran trabajo de formación de cuadros en América Latina y el Caribe. Crearon una universidad que estaba en San Antonio de los Altos, en Caracas. La UTAL se llamaba Universidad de los Trabajadores de América Latina. Miles y miles de dirigentes sindicales hemos pasado por esa escuela. Había dos grandes escuelas de formación en América Latina y Caribe. La UTAL y otra que tenía la Federación Sindical Mundial en La Habana, que es la Escuela Lázaro Peña, que nosotros hay compañeros nuestros, dirigentes nuestros, que también hemos participado de formaciones. Eran las dos grandes escuelas. ¿Qué ocurre después de los años de la caída del muro? Cuando se produce, bueno, esta hecatombe mundial, que cae la órbita socialista, que bueno, hay un mundo hegemonizado solo por los Estados Unidos y por los demás países centrales, Inglaterra, bueno, todos los imperios, digamos, no nuevos. Se produce la fusión de la CMT y la CIODS y se crea una nueva central mundial que se llama CSI, Central Sindical Internacional, que su versión para América es CSA, Central Sindical de las Américas. Nosotros estamos en la CTA, en esa época, no la CTA, ahora que hay dos CTA. No, en esa época estábamos en la CTA original, que nunca se debería haber roto. Bueno, nosotros no estábamos en ninguna. Entonces hubo que adherir, entonces se votó, en un congreso, vamos, en los 600 congresales se votó. Por escasa diferencia, la CTA adhirió a esta nueva central sindical y la CTA participa hoy de la CSA. Los trabajadores del Estado, felizmente, tuvimos en el año 67, 1967, la coincidencia de tener excelentes dirigentes que tenían una visión común. Entonces nosotros en el año 67, a instancia del sindicato de la Confederación de Funcionarios del Estado en Uruguay, viste que nosotros funcionarios del jefe, para los uruguayos funcionarios es el trabajador. Entonces la organización no se llama Trabajadores del Estado, se llama Funcionarios del Estado, COFE, Confederación de Funcionarios del Estado. A instancias de ellos, con la fuerte apoyo de otra organización argentina, la Unión del Personal Civil de la Nación, UPCN. Por eso las instituciones no tienen la culpa de los dirigentes. ATE no tiene la culpa de los buenos o malos dirigentes, de los buenos que lo disfruten, pero si somos malos dirigentes no tiene la culpa el sindicato. Nunca hay que confundir el sindicato con los dirigentes. Fíjense, nuestra central, una hazaña, la fundó UPCN. Entonces, COFE, UPCN, ANEF. En Chile los trabajadores estatales se llaman trabajadores fiscales. Entonces, la organización similar a ATE se llama Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, que tuvo un gran dirigente que fue asesinado, degollado en la dictadura de Pinochet, que se llamaba Tucapel Jiménez. Él es uno de los fundadores de CLAT. Entonces, junto a otros compañeros del Perú, de México, con otra gran organización que es la CSPB, Central Confederación de Sindicatos de los Servidores de los Servicios Públicos, servidores públicos. En Brasil se llama servidor público al trabajador del Estado. CSPB.
una mega organización hoy. Bueno, esas organizaciones que provenían, alguna con mirada simpatizante o con relación con el sindicalismo de la Federación Sindical Mundial, otras autónomas como COFE, otras porque la CGT estaba adherida a Nación, como en el caso de UPCN, es decir, con distintas afiliaciones internacionales se juntan estos gremios del Estado y dicen, bueno, miren, más allá de que si vos estás allá, nosotros somos todos trabajadores del Estado, nosotros tenemos los mismos problemas, nosotros nos pasa lo mismo, nosotros no tenemos derecho a la negociación colectiva, en muchos de nuestros países prohíben que los estatales se organicen, ¿por qué no constituimos una organización que nos represente, que vaya uniendo y que vaya uniendo nuestras fuerzas? Y así, en Chapadmalal, aquí en la República Argentina, se constituye nuestra CLAT, que se llama en su origen Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, y que después del Congreso llevado adelante aquí también en la Ciudad de Buenos Aires hace 10 años, cambia su denominación, no su sigla, cambia para llamarse Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales. Yo le decía, la legalidad tiene un precio, y es el precio que influencian sobre nosotros, los poderes, los gobiernos, es decir, nos transformamos más en instituciones. Entonces, bueno, hay que estar siempre revalorizando y poniendo otra vez, nunca olvidarlo para qué nosotros estamos. Nosotros no nos organizamos, compañeros, para el convenio colectivo, ni para la obra social, ni para construir el hotel, ni para nada de eso. Nosotros nos organizamos para cambiar esta sociedad. Si en el tránsito hay que hacer todo lo que haya que hacer, hay que hacerlo, pero nunca olvidarse para qué nosotros estamos. El día que nos olvidemos para qué estamos, hay 15 de acá. Porque le haríamos un daño. Y eso no quiere decir que no se ocupen del convenio, que no hay que pelear pase a planta. Todo eso hay que hacer. Y hay que hacerlo bien y hay que hacerlo eficiente. Pero nunca olvidarnos que esta sociedad nos conduce a la destrucción del ser humano y del planeta. Este modelo capitalista, este modelo que hay que combatir, que hay que cambiarlo, aunque no tengamos muy claro por qué, cómo será lo nuevo, hay que cambiarlo, porque conduce a la destrucción del mundo. Hoy se piensa seriamente, uno ve cuando se contaminan los ríos, el capitalismo no tiene fin. Entonces, el sindicalismo, lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están abrazando, la causa del sindicalismo, tiene como razón fundamental cambiar esta